Después de 3000 días hay vídeo nuevo. ¡Yu! Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy flipando porque aunque tarde mucho en hacer vídeos nuevos, ¿ok? Aparecen dudas todavía y hay interacción en el canal de YouTube, hay nuevos seguidores y comentarios en vídeos de hace mucho tiempo. Eso quiere decir que la faena que hice al principio de subir bastantes vídeos en cuestión de poco tiempo y demás, dan su fruto y sirven, ayudan a crear más contenido, a resolver las dudas vuestras, ¿ok? Nada chicos, hoy hablaremos de dos temas muy importantes. Uno es cómo estabilizarse después de un cambio de atrás y el otro es cómo subir escalones negativos sin tener que saltar de atrás, es decir, entrando de atrás, ¿ok? Vamos a ello. ¡Yu! Bien, después de haber visto un par de ejemplos de todo lo que vamos a hablar, empezaremos por hablar de la estabilización, cómo encontrar el equilibrio después de un cambio atrás, ¿ok? Tiene mucho que ver con cosas que ya hemos dicho de los cambios, ¿vale? La primera, y sin ir más lejos, es que un cambio de atrás no puede ser así, ¿vale? Tiene que ser alto y caer de arriba a abajo. Esto marca mucho cómo tú vas a encontrar o no la estabilidad al recepcionar el cambio, ¿ok? Entonces, una vez ya tenemos más o menos claro que en plano, en movimiento, hacemos un cambio de atrás y caemos de arriba a abajo, ¿vale? Y no barremos el suelo, sino que vamos de arriba a abajo. Hay varias cosas a tener en cuenta que se pueden hacer cuando, por ejemplo, recepcionas en un terreno un poco inestable, que no estás muy seguro de dónde estás o que te está dominando. Una cosa buena a hacer es, tal y como cae de atrás, mover de adelante, ¿ok? Estamos aquí, hacemos cambio de atrás y hacemos este pequeño movimiento de delante, que esto permite que los neumáticos pues más o menos trabajen por igual y uno no esté más dominado que el otro. Entonces es cuando se encuentra el equilibrio. Aparte de esto, también cuando recepcionamos de atrás, si no es necesario mover de delante con la moto encendida, se puede dejar ir un pelín el embrague, entonces le das como esta tracción para adelante para que la inercia no vaya para atrás y haya un balance gigante, ¿ok? Hacemos el cambio igual. Habéis escuchado el motor que he hecho como el cambio y al caer para evitar que el terreno me domine, ¿ok? Estas cosas son muy importantes. Y después hay una más que es súper importante y ya lo he hablado diciendo las dos anteriores, y es que cuando hacemos un cambio, las inercias de detrás, las inercias nos tiran para detrás, nos hace que el cuerpo vaya hacia detrás. Entonces es muy importante que nosotros queramos tener el cuerpo recuperado adelante, porque al final donde tenemos el apoyo y el equilibrio es en los tacos de delante, el manillar de delante. Entonces hacer el cambio y estar aquí delante todo el rato buscando la misma posición que teníamos antes de hacer el cambio. Y nos quedamos aquí, ¡pa!, bien clavados, ¿ok? Todo es muy importante.
hacerlo alto, de arriba abajo, este par de tips de dejar un pelín en embrague o mover de adelante, pero si nos dejamos, por ejemplo, estar incorporados adelante, estar fuertes, pues puede ser que se nos complique aunque movamos de adelante, aunque dejemos el embrague, ¿ok? Bien chicos, y ahora he cambiado de posición para que hagáis una cosa también súper importante, pero yo prefiero primero que tengáis claro que el cambio tiene que ser alto, que tengáis claro que tenéis que tener un equilibrio antes de hacer cualquier movimiento, ¿ok? Pero después, para evitar estos balances que he hablado anteriormente, para favorecer que el cuerpo esté aquí delante recuperado todo el rato, fijaros dónde tengo el pie, en el freno de atrás, ¿ok? Esto es impepinable, se tiene que tener el freno de atrás cogido, o sea, apretado, cuando recepcionamos de atrás. Si no, podemos variar mucho la precisión de dónde cae la rueda de atrás y el balance que la moto todo el rato está en movimiento. ¿Okay? Vamos a fijarnos exactamente con el movimiento del pie. Estamos aquí, con el freno de atrás cogido, vamos a hacer el cambio. Bien, ahora lo volveré a poner en cámara lenta para que veáis bien el movimiento exactamente, pero principalmente os lo explicaré, ¿ok? Si os habéis fijado, cuando he hecho el cambio hacia abajo, ¿ok? Aquí hay un poco de pendiente que va para abajo, hacia mi derecha, he mantenido la punta del pie en el freno todo el rato, ¿vale? Porque como esto va hacia abajo, no es necesario realizar una gran compresión, porque casi como va para abajo, no se necesita hacerlo súper alto porque ya te tira para abajo, entonces solo que levantes un poco ya estás más alto de la pendiente, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? Cuando hago el cambio con la punta del pie en el freno, me concentro un poco en trabajar con el talón, ¿vale? Con el tacón del pie para realizar la compresión, y cuando me levanto ya lo aprieto antes de que recepcione de atrás, ¿ok? Pero por otro lado, cuando lo he hecho de abajo arriba, ¿ok? Como tengo que subir la pendiente, tengo que ganar, ¿no? estos centímetros de altura, pues ya lo tengo que hacer más alto el cambio, entonces tengo que realizar más fuerza con las piernas. Entonces, lo que hago es, tengo el pie en el freno, lo saco, bajo, dejo el embrague, hago el cambio y en el aire, ¡pum!, lo vuelvo a coger, ¿vale? Vais a verlo en cámara lenta. Siguiendo con el vídeo, vamos a tratar el segundo tema y el último, que es una duda, un problema, errores que salen muy habitualmente, ¿ok? Que es que cuando vemos que una piedra es un poco negativa y hay un poquito de agujero, ya buscamos la técnica de saltar, de tocar delante y saltar de atrás, ¿vale? Entonces yo he buscado esta piedra, que es la misma que he utilizado para hacer como un poco la presentación de las técnicas de las que hablaríamos hoy. Y es interesante porque aquí, no sé si se aprecia en el vídeo, hay una pendiente para abajo, para allí, ¿vale? Entonces, si tú coges la piedra de arriba hacia aquí o incluso muy recto, tocas de delante y dejas el embrague fuerte para saltar de detrás, con la pendiente puede haber el problema de que te patine de atrás para abajo, ¿ok? Entonces, es una buena solución saber subir los escalones entrando, es decir, resiguiendo de atrás, pero
aunque sean un poco negativos. ¿Qué se tiene que tener en cuenta aquí? Que tenemos que tocar de adelante, ¿ok? Y seguir levantados, porque como es negativo y la rueda de atrás va a entrar más que el cárter, ¿ok? Es importante esto, ¿eh? La rueda de atrás va a entrar más adentro de la piedra que el cárter. Si vamos planos, nos enclastamos, nos chocamos y nos quedamos parados. Entonces es tocar, seguir levantando, entonces arriba estiramos codos ya para hacer bajar a la moto, ¿ok? Es interesante esta técnica, saber hacerla también saltando, obviamente, y te puede sacar de muchos apuros, pero subir escalones entrando altos y negativos también es muy, muy interesante. Aquí tenemos otro que no es bien negativo, porque el agujero que hay es mínimo, ¿vale? Pero es el típico que lo ves y como hay un poco de agujero, pues ya te entra pues las ganas de tocarle delante aquí y ¡pa! E intentar llevártela, ¿no? Bueno, no es una mala opción, ¿vale? Pero también se puede hacer entrando. Pero es distinto, porque como es tan pequeño el espacio donde entra atrás, es una entrada que como más sucio, como que entra y rebota. Entonces aquí tiene mucho que ver el estirar codos para adelante. También si os fijáis la intensidad con la que le entro a este, ¿ok? Que la rueda pica aquí y rebota y sigue para adelante, o el otro que he hecho, que es como más limpio porque tienes como que frenar la moto arriba, es diferente, ¿ok? Entonces todo tiene mucho que ver con las intensidades, el gas, el espacio que tenemos antes, ¿vale? Se tiene que analizar un poco todo, no solo si el escalón es negativo, vertical o no. Y antes he dicho que era como un poco sucia porque realmente es mucho más limpio y más bonito hacerlo así. Mira que hay piedras aquí, cago en... Y encontrar un negativo bueno para que veáis cómo no voy plano, toco en el canto y sigo levantado. ¡Ojo! Aquí hay un tronco cortado que se podría. Y aquí hay alguna. A ver. La libreta ahí. Este es demasiado. Este es demasiado. Hay un agujero ahí que sí que se tiene que saltar. Pero bueno, a lo mejor puedo hacerlo, Sí, vamos a probar este. Un agujero aquí guapo. Pero bueno. Ya veréis que no se puede ir nada plano. No se puede ir así. Se tiene que tocar y ¡crack! Y levantar. ¡Hostia, tú! Me han saltado hasta los pies, tú. Esta es la típica porque, a ver, no es muy alta, pero bueno, hace como medio metro. Pero es que la de atrás te entra mucho aquí. O sea, casi la mitad del radio de la rueda ya te entra, ¿ok? Entonces quiere decir como que frena mucho y una vez entra tienes que ayudarla muchísimo. Da igual. El concepto principal y lo más importante que vosotros tenéis que ver en este vídeo y tener en cuenta para vuestros escalones, los que queráis probar, un poquito negativos, no hace falta que tengan este agujeraco, ¿vale? Es que tenéis que tocar, no pasaos, ¿vale? O sea, no tocar del canto para adelante, sino del canto para abajo,
como más confianza, más abajo tocaréis. Tampoco hace falta tocar aquí, pero de la mitad para arriba, pero no pasarse. Para que cuando toquemos sigamos levantados, ¿vale? Porque si tocamos de aquí para allí, la rueda delante es como que ya se lo ha pasado y vamos planos y pica el cárter. Entonces tenemos que tocar del canto para abajo, tocar, seguir levantado y cuando pica de atrás, ¡pum!, estirar codos para adelante. ¿Ok? Y nada, chicos, eso es todo. Ahora os enseñaré lo que no se tiene que hacer, ¿ok? Y entonces la otra forma de subir este escalón, que sería tocando delante y llevándosela atrás. Primero, lo que no se tiene que hacer. Esto es habitual, no lo siguiente. He tocado de adelante muy arriba, he ido bastante plano y he picado, no con el cárter, yo creo, he picado con las violetas. Se puede reventar la moto así. Vale, ahora tocando adelante y llevándosela, que es la técnica como más limpia y más chula. Bueno, chicos, estas dos dudas que estaban en los comentarios de los vídeos, y nada, espero que os guste el vídeo, que lo disfrutéis y que deis mucho gas. En abril habrá un poquito más de trial, tanto por Instagram como por YouTube. Al menos eso intentaré. Vale, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Yu!